Comenzamos entonces con el tema de la enfermedad de Paget. Esta enfermedad tiene ya bastante tiempo en la historia de la medicina. En el año 1876 se describió por primera vez esta patología por Sir James Paget, de donde tiene el nombre de la enfermedad, que la denominó como osteitis deformans o también denominada osteitis deformante, porque tenía la característica de presentar deformaciones a nivel de huesos largos, sobre todo a nivel de los huesos de las extremidades inferiores, donde las extremidades adoptaban esta característica en cuanto a su posición anatómica, con angulaciones muy marcadas a nivel de la parte media del muslo o de la pierna, produciendo una deformación que impedía la normal ambulación de las personas. Hoy en día, y en honor a Sir James Paget, la enfermedad se la denomina como enfermedad de Paget ósea. También se la conoce como osteitis deformante. Tiene la característica de ser una patología donde se presenta una aceleración en el recambio óseo, una aceleración en lo que significa la formación de la matriz ósea, de lo cual ya hemos hablado con mayor detalle cuando tocábamos el tema de la osteoporosis. Debemos recordar para eso la función de el calcio, la vitamina D, la reabsorción de calcio, la formación de la matriz ósea, que de última instancia es la que forma la característica propia de la estructura inherente a los huesos, sobre todo a nivel de los huesos largos. En esta patología de la osteitis deformante vamos a encontrar un aumento en la velocidad del recambio óseo, un aumento en la deformación, en la destrucción de la matriz ósea, con lo cual se produce un debilitamiento importante de la estructura propia del hueso, lo cual predispone a deformidades o finalmente a fracturas. En esta patología tenemos tres puntos básicos en la fisiopatología de la misma. Primero, incremento de la reabsorción ósea. Formación de nuevo hueso, o sea, neoformación ósea, pero de una característica desordenada. No hay coordinación en la producción de nueva matriz ósea entre distintos segmentos del hueso. Algunas zonas pueden tener mayor cantidad de matriz ósea, más endurecida, más fortalecida. En cambio, otras zonas pueden tener menor cantidad de matriz ósea e inclusive puede haber zonas en las cuales no hay matriz ósea. Esto es lo que predispone al debilitamiento del hueso y es lo que predispone a que se tenga mayor tendencia a las fracturas. También, secundario a esta alteración, vamos a presentar o vamos a encontrar en los pacientes incremento en la vascularidad. Va a haber incremento en la circulación sanguínea, justamente tratando de compensar de alguna manera esta alteración de la matriz ósea. En un estudio histopatológico del hueso se podrá encontrar la presencia de osteoclastos atípicos. Los osteoclastos son los que producen la destrucción del hueso y se presentan estos osteoclastos atípicos, que son los causantes de estas alteraciones que estamos mencionando. Se puede encontrar células que tengan hasta 100 núcleos. Imagínense, 100 núcleos en una misma célula. Es la característica de estos osteoclastos atípicos. Después de la osteoporosis,
La enfermedad de Paget ocupa el segundo lugar en frecuencia en las enfermedades donde se presenta alteración del metabolismo óseo. Tiene un grupo etario de riesgo mayor a 55 años de edad, prácticamente sin mucha distinción entre sexo masculino y femenino, con un porcentaje bastante bajo, entre 1 a 4% de los adultos mayores de esta edad serán los que lleguen a presentar esta patología. Estos datos epidemiológicos que se manejan a nivel internacional son los que nos indican la poca prevalencia de esta enfermedad en el ámbito médico. No es una patología muy frecuente. Acá en el medio, en algún momento tuvimos la oportunidad de ver un par de casos, pero realmente es algo una enfermedad con la cual difícilmente nos lograremos encontrar. Su tasa de incidencia es muy baja. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como todo caso clínico, como toda patología en el ámbito de la medicina interna, se debe realizar una historia clínica adecuada donde se deban preguntar los antecedentes, si la deformación, la debilidad, la tendencia a las fracturas se presenta desde temprana edad. Debemos verificar si es que ya recibió algún tipo de tratamiento en nuestro paciente, si se realizó algún tipo de estudio, si se presenta esta misma enfermedad en algún otro miembro de la familia, tomando en cuenta que se ha planteado la hipótesis de que pueda tener algún componente genético. Como sintomatología, esta enfermedad puede cursar con dolor en la extremidad comprometida y sobre todo con la alteración anatómica, la deformación de uno o varios huesos, y dependiendo de la zona anatómica del hueso comprometido se presentará diversos tipos de alteraciones, sobre todo a los movimientos. Si se comprometen las extremidades inferiores, la principal característica clínica será la presencia de dificultad para la ambulación. El paciente tendrá dificultad para ponerse de pie, para caminar, para realizar movimientos simples como subir o bajar gradas. Estos pacientes necesitan la ayuda de un bastón, de un burrito usualmente, para poder caminar, para poder deambular. Cuando la enfermedad se presenta en extremidades superiores, la deformación que se presenta en estas extremidades puede llegar a producir dificultad para movimientos de cualquier índole para realizar alguna actividad física. Pacientes que tengan la actividad agropecuaria, ganadera, minera, artesanos, cualquier tipo de actividad donde tenga que utilizarse las manos para poder realizar el trabajo, se verá afectado, uno, por la falta de fuerzas, la disminución en la fuerza muscular, y segundo, por la dificultad de realizar movimientos. Los arcos de movimientos normales que tiene cada una de las articulaciones que hemos aprendido en semiología de extremidades se ven completamente alterados. Estos ángulos de movimiento no llegan a cubrir toda la angulación correspondiente, lo cual limita movimientos a nivel de articulaciones de la cintura escapular, a nivel de codos, a nivel de muñecas, a nivel de los dedos de las manos. Esas son las características clínicas principales que presenta un paciente con enfermedad de Paget. En uno de los casos que en alguna oportunidad hemos visto, el paciente no presentaba ningún síntoma, no le dolía, no tenía ninguna característica sintomatológica. ¿Por qué vino a consultar? Porque se había puesto chueco su pie, así, en palabras textuales.
y porque eso le dificultaba caminar. Ese fue el motivo de consulta, pero mayor sintomatología no presentaba. Esta enfermedad puede llegar a convertirse o a presentarse como un diagnóstico accidental cuando se realizan estudios para otro tipo de enfermedades. Cuando se toman radiografías de huesos largos, de extremidades superiores, de extremidades inferiores, del tórax, en el estudio de cualquier otro tipo de patología, se podrá encontrar radiografías con anormalidades de los huesos. O cuando se practica algún estudio laboratorial con dosificación de la fosfatasa alcalina, donde podemos encontrar como un dato clínico, un dato laboratorial, la presencia de esta fosfatasa alcalina aumentada. Un dato importante entonces a tomar en cuenta en el ámbito laboratorial es la elevación de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, recordando lo que hemos aprendido seguramente en otras materias, es parte del hepatograma. Su elevación implica daño a nivel del hígado, pero no es exclusiva esta prueba para determinar funcionamiento hepático. También la fosfatasa alcalina puede darnos valores aumentados en otro tipo de patologías, como por ejemplo las neoplasias. Pacientes que cursan con algún tipo de neoplasia maligna pueden presentar en sus estudios laboratoriales fosfatasa alcalina elevada. Y de igual manera estamos aprendiendo el día de hoy que la fosfatasa alcalina es un estudio laboratorial que puede encontrarse con valores elevados por encima de sus parámetros normales en esta enfermedad, la enfermedad de Paget. Factores de riesgo a tomar en cuenta en un paciente que pueda presentar enfermedad de Paget. Ser mayor de 55 años, que es la edad promedio que se maneja para poder presentar esta enfermedad. Por lo tanto, encontrar la patología en personas más jóvenes prácticamente es una situación que no la vamos a encontrar. La enfermedad la identificaremos en pacientes que tengan más años en relación a este punto en el grupo etario. Tener ascendencia europea, o sea, tener antepasados de razas europeas. Europa es el Europa es el continente donde se ha identificado y se ha descrito el mayor número de estos casos, tomando en cuenta también la población de esos países, ¿no? Otro lugar donde se ha identificado un gran número de casos es en los Estados Unidos, también por la gran cantidad de población que tiene. Pacientes nativos de Latinoamérica que no tengan mucha conexión de ascendencia en cuanto a la raza europea, serán pacientes con poca probabilidad de presentar la enfermedad. Y otro punto a tomar en cuenta son los antecedentes familiares. Si algún miembro de la familia, sobre todo los parientes en primer grado que hubieran presentado esta enfermedad, nos dan ya la probabilidad muy alta de que nuestro paciente, por esta característica de la posible herencia genética, puedan tener la enfermedad de Paget. En esta patología hemos indicado que existe un aumento en la velocidad de la remodelación ósea. Esta remodelación ósea se presenta de una manera exagerada, desordenada y prolongada en el tiempo. El recambio de la matriz ósea, al igual que de cualquier otro tejido, de cualquier otra célula, se produce en lapsos de tiempo determinados. Por ejemplo, la sangre. Las células sanguíneas se renuevan cada 3 meses.
Las células cutáneas pueden pasar un par de semanas para que se descambien las células de la piel ya envejecidas y tengamos el recambio con células nuevas. En el caso de los huesos, este proceso de remodelación puede demorar un par de semanas hasta 1 o 2 meses. Pero en esta situación de la enfermedad de Paget, este recambio óseo, la remodelación de la matriz ósea, se produce más aceleradamente, de una manera exagerada y desordenada. Y por eso se va a presentar un aumento en la expansión ósea, un aumento en el tamaño que presenta el hueso. Esos huesos, a pesar de poder ser más grandes, son más frágiles, deformes, con un riesgo aumentado hacia las fracturas y con dolor. Cuando se compromete con esta enfermedad a las extremidades inferiores, sobre todo a los huesos largos de las extremidades inferiores, hablamos del fémur, el peroné o la tibia. La función que cumplen estos huesos de servir como distribuidores del peso corporal también se ve alterada. Es por eso que la distribución del peso, siguiendo el eje del cuerpo, que debe ser igual en ambas extremidades inferiores para que la persona pueda conservar el equilibrio, en estos casos se altera, ¿no? Se altera esa distribución de peso y el peso puede ir distribuido con mayor peso hacia una de las extremidades y dejando a la otra con menor carga de peso. Eso va a producir que el paciente tenga tendencia a el desequilibrio, que su cuerpo se incline hacia un lado, y eso obviamente va a afectar por completo la normal ambulación o inclusive el ponerse de pie. Quiero que se fijen en estas imágenes que tenemos acá. La imagen de la izquierda es una rodilla, pero fíjense la estructura del fémur. Vemos cómo su extremo distal está engrosado, es más ancho de lo normal. Lo mismo podemos hablar en la imagen de la derecha, donde vemos al húmero, que no parece hueso, hasta parece músculo, por el diámetro que ha logrado adoptar, por la deformación que ha logrado adoptar. Pero estas imágenes también nos ayudan con un punto importante que ya lo hemos aprendido: la disminución de la matriz ósea. En el ámbito de la radiología, lo que conocemos como densidad ósea, como en la parte central de ambos huesos vemos una disminución muy importante de la densidad ósea. No tiene ese color blanco característico de los huesos sanos, sino ya lo vemos de una coloración más oscura, plomiza. ¿Eso qué nos indica? Disminución importante en la concentración de moléculas de calcio, de iones de calcio. Estos huesos están descalcificados por esta situación de la remodelación ósea y de la deformación ósea, alteración de la normal formación de la matriz ósea con descalcificación. Por eso estos huesos son más frágiles y con mayor tendencia a las fracturas. ¿Dónde se presenta la enfermedad con mayor frecuencia? A nivel de la pelvis, a nivel del fémur, columna lumbar, cráneo y de los huesos de la pierna, sobre todo la tibia. Huesos que conforman lo que conocemos como el esqueleto axial o el eje axial del organismo. Como cualquier enfermedad ósea, puede atacar a cualquier hueso, inclusive huesos pequeños como falanges de los dedos o huesos del carpo de la mano o del tarso del pie. Pero al ser huesos pequeños, la alteración estructural, anatómica, la deformación que presentan estos huesos
será de difícil identificación, situación que se vuelve más sencilla cuando estamos estudiando huesos más grandes, sobre todo huesos largos. Como les mencionaba, la principal sintomatología es el dolor óseo. Todo hueso comprometido por la enfermedad de Paget puede presentar distintas intensidades de dolor, pero hay algunos casos que pueden presentarse hasta completamente asintomáticos. Si se presenta la alteración a nivel de las vértebras debilitadas, vértebras descalcificadas, estas vértebras tienen gran probabilidad de deformaciones e inclusive de fracturas del cuerpo vertebral, lo cual va a motivar a que exista un aplastamiento vertebral con la correspondiente compresión de los nervios radiculares, situación similar a la que hemos mencionado en los casos de lumbalgias. Por compresión del nervio radicular se puede presentar dolor típico de la compresión radicular. Usualmente esto se presenta a nivel de la columna lumbar, por lo tanto, parestesias, esa sensación de calambres, adormecimiento, hormigueo y dolor a nivel de extremidades inferiores puede presentarse secundario a la compresión del nervio a través de la compresión a nivel del agujero de conjunción, lo que se conoce como síndrome de compresión radicular. Si la enfermedad llega a comprometer a los huesos del cráneo, sobre todo a los huesos de la base del cráneo, se puede producir lesión de distintos pares craneales cuando estos discurren a través de las estructuras que se encuentran en la base del cráneo, lo cual podrá producir parálisis de distintos pares craneales, y dependiendo de cuál de ellos sea comprometido se tendrá la sintomatología propia de parálisis del facial, del nervio óptico, del motor ocular, de cualquiera de los pares craneales. Esta sintomatología de compromiso de los pares craneales estará en íntima relación con cuál de los pares craneales sea el que esté comprometido. Se pueden presentar fracturas patológicas. ¿A qué llamamos fracturas patológicas? Aquellas que aparecen espontáneamente, que pueden ser debidas ya a situaciones de un osteosarcoma. O sea, que la enfermedad de Paget puede ser el punto de partida para la presencia de un osteosarcoma. Justamente, y hablando de este caso, de este tipo de patología, el día sábado, hace 2 días, se internó en el Hospital de Caminos una paciente de sexo femenino, aproximadamente unos 59, 60 años, por un diagnóstico del médico de guardia de fractura patológica de fémur, de la cabeza del fémur. Esta paciente no presentó ningún antecedente traumático, no se ha golpeado, no se ha caído, no ha tenido ningún tipo de traumatismo a nivel del fémur, pero llegó con una fractura ya patológica, una fractura espontánea. La paciente estaba realizando sus actividades de manera normal y sintió un dolor muy intenso a nivel de la cabeza del fémur derecho, lo cual motivó a que no pueda ponerse de pie. Se sentó en una silla, no pudo caminar y con el auxilio de la familia fue llevada al Hospital de Caminos, donde se la internó. Yo la revisé el día sábado y justamente encontramos que tenía una fractura patológica. Estamos en el proceso de estudio juntamente con el traumatólogo, y además esta paciente es diabética, lo cual complica aún más las cosas, para determinar si no es una enfermedad de Paget. Pero ya el traumatólogo ha determinado la posibilidad de la presencia de un osteosarcoma para esta paciente, para lo cual ya se ha solicitado la interconsulta con oncología.
Fíjense cómo lo que nos indica la bibliografía podemos encontrar claramente ya en la vida real, ya con casos clínicos reales. Como métodos auxiliares, siempre todo paciente que tenga que ser hospitalizado necesita pruebas laboratoriales. La biometría hemática o el hemograma podrá reportarnos algún grado de leucocitosis dependiendo de la magnitud del proceso inflamatorio que se tiene en los huesos. Química sanguínea, pruebas de función hepática, son estudios rutinarios que debemos tomar en estos pacientes con enfermedad de Paget, sobre todo para el control de lo que es la fosfatasa alcalina, que como hemos visto se presenta con niveles bastante elevados cuando estamos ante la presencia de esta enfermedad. La dosificación de calcio, fósforo, vitamina D, al igual que en un paciente con osteoporosis, nos ayudan a poder determinar el grado de descalcificación que tienen los pacientes. Vamos a encontrar niveles bajos de calcio sérico por debajo de 6 miligramos por decilitro, que es el valor normal del calcio. Eso nos indica que el metabolismo del calcio se encuentra alterado y es esa la razón por la cual estos pacientes tienen una matriz ósea bastante debilitada. La radiografía nos sirve como un método de estudio de gabinete para poder identificar las características propias de la anatomía del hueso que estamos observando, que estamos estudiando. Cuando evaluamos la radiografía, se puede encontrar en la enfermedad de Paget 3 fases, todas que se pueden identificar a través de la radiografía. La forma inicial, donde predomina la lisis del tejido óseo, se pueden encontrar fisuras en B chica o en V. Fisuras en V a nivel de la corteza de los huesos largos, y podemos encontrar signos radiológicos de osteoporosis circunscritas a los huesos planos del cráneo. Entonces debemos tomar radiografía de cráneo y radiografía de huesos largos. En la segunda etapa o etapa intermedia, además de la lisis del tejido óseo, además de la destrucción del tejido óseo, este se puede acompañar ya de una fase de esclerosis. La matriz ósea que está descalcificada sufre una invasión de tejido colágeno con el consiguiente endurecimiento de este tejido, lo cual nos va a dar las características de la esclerosis. O sea, es un hueso que se está destruyendo internamente a nivel de la médula y se está esclerosando, pero no con calcio, sino se está endureciendo por tejido colágeno. Acá, en esta etapa etapa intermedia, vamos a encontrar engrosamiento de la cortical de los huesos, la pérdida del límite que existe entre la corteza y la médula. Eso se observa fácilmente en los huesos largos. Se identifica la parte externa más blanquita en la radiografía y la médula que es un poco más plomita, más negrita, para que me entiendan. Ese nivel, esa línea de división entre la corteza ósea y la médula en un hueso sano se observa fácilmente. En esta etapa intermedia de la enfermedad de Paget a nivel del estudio radiográfico, vamos a encontrar una pérdida del borde que limita la corteza y la médula. Esa línea divisoria se borra y se entremezcla la corteza con la médula. A eso se refiere este signo radiológico. Y va a haber una acentuación del patrón trabecular, que es el que se identifica a nivel de
la corteza, perdón, a nivel de la médula, en el interior de los huesos largos. ¿Ya? El patrón trabecular se ve completamente alterado, esas trabéculas, redes como paredes que se presentan en la médula, se ven alteradas. Y una fase final donde predomina ya la esclerosis, ya el proceso lítico ya ha sido superado, el proceso de lisis o de destrucción ya ha sido superado, pero acá ya podemos encontrar una fase esclerótica. El hueso en la parte medular se está esclerosando. Radiológicamente vamos a encontrar engrosamiento a nivel de la médula de huesos largos, un aumento en el diámetro transversal de los huesos y signos típicos de esclerosis a nivel ya de cortical y también de esclerosis a nivel de la médula de los huesos. Esta etapa final esclerosada es la etapa más avanzada de la enfermedad, donde básicamente el daño es tan importante que hay muy poco que hacer en cuanto al tratamiento. Como un método complementario a la radiografía, podemos solicitar la gammagrafía ósea. Para eso se utilizan los bifosfonatos, que los hemos conocido en el tema de la osteoporosis, que se los marca con una sustancia radioactiva que es el tecnesio 99. Gracias a la interpretación de la gammagrafía ósea, como estamos introduciendo un material radioactivo, no dañino al organismo, la radiación que emite es mínima, pero gracias a eso se puede identificar con mayor detalle algunas zonas de los huesos que la radiografía no nos está ayudando para poder identificar adecuadamente las lesiones. Pero este estudio tiene una especificidad muy baja, ya que las lesiones o las alteraciones que se puedan encontrar en una gammagrafía ósea pueden ser secundarias a otro tipo de enfermedades. No es exclusivo de la enfermedad de Paget. ¿Nos sirve como un método complementario? Sí, nos sirve. Cuando la radiografía no sea muy clara, tengamos dudas respecto a los signos radiológicos que estamos observando, podemos solicitar una gammagrafía ósea ya de una zona específica, de un hueso en específico o de un segmento de un hueso. Podremos identificar hasta lesiones que están en etapa inicial y que tal vez la radiografía no está logrando identificarlas. Pero este tipo de lesiones pueden ser secundarias a otro tipo de enfermedades, por lo cual la gammagrafía ósea tiene muy baja especificidad. Cuando un paciente presenta enfermedad de Paget, por lo tanto, debemos evaluar clínicamente a la inspección, poder ver las características anatómicas. Fíjense esta extremidad inferior derecha y comparemos con la extremidad inferior del lado izquierdo. A simple vista se observa que ambas extremidades son distintas. Este lado derecho está aumentado de diámetro, tiene un tamaño, un ancho mayor, es más ancha esta pierna. Tiene deformación porque es como un arco que empieza acá a nivel del tobillo y acaba a nivel de la rodilla. Tiene una concavidad interna. La rodilla también se encuentra deformada. Comparemos con la del otro lado. Esta rodilla tiene la formación anatómica normal. La pierna del lado izquierdo también tiene la forma y característica anatómica normal. A simple vista podemos identificar con facilidad que la extremidad inferior derecha está deforme, tiene mayor diámetro y tiene esa concavidad interna. Este es un esquema de cómo se deforma el hueso. Fíjense la imagen en color rojo. Nos indica cómo llega a doblarse, si vale el término,
los huesos para formar esta concavidad interna. Pero llega un punto en que tal vez la concavidad llegue a ser tan extrema, con daño, con debilitamiento importante de la matriz ósea y con una sobrecarga de peso por esa redistribución del peso corporal que hemos mencionado, que este punto central donde se está ejerciendo mayor fuerza será donde estos huesos puedan llegar a fracturarse. La imagen de la derecha ya nos muestra a un paciente con esta misma característica vista por detrás. Fíjense el grosor del muslo, el grosor de la pierna comparando con el otro lado, la concavidad interna que se está presentando en toda la extremidad inferior, la deformación anatómica típica de la enfermedad de Paget. Otras imágenes que nos muestran la misma enfermedad. Aquí la patología está a nivel de la pierna. Se observa claramente la concavidad interna. No hay un importante aumento de volumen, pero el hueso ya está deformado, que es un paciente en posición de pie. Otro paciente donde ya la enfermedad está a nivel de la pierna, pero del lado izquierdo. Y aquí claramente se observa la concavidad interna y el aumento de diámetro en la pierna, medida en la parte central, comparando con el lado derecho que está sano. O sea que para diagnosticar la enfermedad de Paget, básicamente aquí es la clínica la que manda. La simple inspección de la extremidad comprometida, medir diámetros y comparar cuál es la diferencia del diámetro sano con el diámetro del lado enfermo, ya nos da el diagnóstico clínicamente. Ya los estudios complementarios servirán simplemente para poder determinar alguna otra alteración y sobre todo ver los niveles de calcio, que es lo más importante en estos casos. No se necesita no se necesita mayor sofisticación en cuanto a estudios complementarios para llegar al diagnóstico, que es fácil porque se lo hace clínicamente. Una vez realizado el diagnóstico, ¿cómo planteamos nuestros tratamientos? Debemos tomar en cuenta cuáles son los objetivos del tratamiento. Primero, prevenir la progresión de la enfermedad. Curar es imposible. Curar es alteración estructural, anatómica, intrínseca de la médula ósea y la remodelación de la matriz ósea es imposible, porque esto viene secundario a un trastorno genético. Por lo tanto, curar la enfermedad no se logra con tratamiento, pero sí podemos prevenir que la enfermedad progrese, que siga avanzando, que empeore. Y esto también nos va a ayudar a limitar el desarrollo de complicaciones más graves. Esos son los dos objetivos del tratamiento: prevenir la progresión de la enfermedad y disminuir la posibilidad de complicaciones. Para realizar o para llegar a estos dos objetivos, para cumplir estos dos objetivos, tenemos dos grupos farmacológicos o dos grupos de fármacos, ¿no? Los bifosfonatos y la calcitonina. En el grupo de los bifosfonatos tenemos a estos, una amplia lista: el etidronato, clorronato, tolidronato. De todos estos, el que más conocemos seguramente, o el que han escuchado hablar en mayor número de veces, es el famoso alendronato, que ya lo hemos mencionado en los casos de osteoporosis. Acá tenemos las dosis que se da para cada uno de ellos y el tiempo de administración. No se dan los bifosfonatos diariamente al paciente. No es necesario dar una medicación en forma continua.
Por ejemplo, el alendronato, el que usamos actualmente porque es de fácil acceso, está dentro del vademecum que maneja el INAME, que es la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales del Ministerio de Salud de Bolivia, que es la base de los fármacos que usa la Seguridad Social. Tenemos al alendronato. Y el alendronato se puede usar hasta cada 6 meses una dosis de 400 miligramos. En casos de osteoporosis manejamos el alendronato una vez al mes. Una sola toma una vez al mes. En los casos de enfermedad de Paget se debe dar 2 veces al año el alendronato, nada más, lo cual nos facilita muchísimo el tratamiento porque ya se pierde esa posibilidad de que el paciente se olvide su tratamiento o se aburra de tomar tabletas todos los días. Si se le da una dosis cada 6 meses, entonces el tratamiento se hace más sencillo. Debemos combinar el uso de los bifosfonatos con la calcitonina. La calcitonina se da en dosis de 50 a 100 unidades internacionales por día. Esto sí se da en forma diaria. Sobre todo la presentación más usada es la de inyectable. Un inyectable que tiene las 100 unidades internacionales de la dosis, que se utiliza por un lapso de tiempo determinado, puede ser hasta un par de semanas, unas 2 a 3 semanas, hasta una nueva evaluación de la enfermedad y ver la necesidad de proseguir con el tratamiento o dejar el mismo en suspenso, pónganle un mes para retomar nuevamente el tratamiento e iniciarlo en una nueva secuencia. Este fármaco amerita un uso crónico. Es un tratamiento que se debe dar a largo plazo. Son varios años que el paciente puede llegar a utilizar la calcitonina. Por lo tanto, se deben conocer los efectos adversos que pueda tener este fármaco. Sobre todo, se ha descrito resistencia al uso de la calcitonina, que llegado un momento y después de mucho tiempo de administración, el efecto terapéutico del medicamento puede disminuir o hasta llegar a anularse. Como decíamos, uno de los objetivos del tratamiento es evitar complicaciones. ¿Qué complicaciones puede presentar un paciente con enfermedad de Paget? Osteoartritis, gota o periartritis calcificada. O sea, que se presente calcificación de tejidos blandos circundantes a una articulación que esté comprometida por un cuadro inflamatorio. A nivel neurológico y sobre todo a nivel óptico, podemos tener compresión basilar, hidrocefalia, disfunción de pares craneales, sobre todo del octavo par craneal, que es el auditivo, síndrome de compresión radicular por la situación que hemos mencionado por compromiso vertebral, o atrapamiento de nervios periféricos, el síndrome del túnel carpiano, síndrome del túnel tarsiano, por una esclerosis de la vaina, de la sinovia, la bursa que recubre a estos tendones. El síndrome del túnel carpiano también ya lo hemos mencionado en alguna otra clase. Alteraciones metabólicas que se pueden presentar en la enfermedad de Paget, la hipercalciuria, es el aumento de la eliminación de calcio a través de la orina, lo cual puede motivar o ser la causa para que el paciente pueda presentar cálculos renales, urolitiasis. Excesiva concentración de calcio en la orina es el factor predisponente para la formación de cálculos renales. Como se ha alterado por completo el metabolismo del calcio, se está sacando calcio del interior de los huesos por la reabsorción ósea, y el calcio excesivo en plasma sanguíneo puede ser o debe ser eliminado del organismo, y la única manera de hacerlo es a través de la orina.
y por lo tanto se presentará hipercalciuria y tendencia a los cálculos renales. Y también la posibilidad de que estas lesiones óseas deriven en patología neoplásica, sobre todo el osteosarcoma, que ya se considera un tumor maligno del hueso que, como cualquier patología cancerosa, amerita tratamiento oncológico, quimioterapia, radioterapia o inclusive tratamiento oncológico quirúrgico, ¿no? La resección del tumor a nivel del hueso si es que se llegara a identificar. Veamos un caso clínico para poder graficar la patología que estamos estudiando. Paciente que presenta antecedente de dolor lumbar de características mecánicas relacionadas con su trabajo. Paciente que presenta dolor, pero por esfuerzo físico, porque se mantiene en bipedestación prácticamente 8 horas al día. Estudio laboratorial indica la fosfatasa alcalina 2090 unidades por litro, cuando el valor normal máximo de la fosfatasa alcalina es de 250. De 250 subido a 2000 la fosfatasa alcalina. Todos los otros estudios que se han realizado, como ven aquí, hemograma, tenemos los reactantes de fase aguda, función hepática, renal, electrolitos, colesterol, triglicéridos, todos los otros estudios normales. En la orina, en orina de 24 horas, se ha determinado un incremento de la hidroxipolinuria, que en relación a la creatinina está en un valor elevado, con 0,058 cuando el valor máximo es hasta 0,030. Esta orina tiene en el sedimento se ha identificado fosfaturia, eliminación de fosfatos, calciuria y magnesuria, pero en valores normales. La gammagrafía ósea ha mostrado una captación de este elemento radioactivo mayor a nivel de la pelvis del lado izquierdo. Acá vemos su radiografía de pelvis, panorámica de pelvis, donde vemos a los huesos ilíacos y la cabeza y parte proximal de las epífisis de los fémures, más la parte final de la columna lumbar. Vemos claramente la descalcificación de los huesos. Fíjense la matriz ósea. Acá está completamente descalcificada en el lado, en el ilíaco izquierdo. Comparemos con el lado derecho. El color es típico. Acá es blanco y aquí está más plomo. Esta zona blanca todavía nos indica que la concentración de calcio es normal. En cambio, en el lado izquierdo se presenta descalcificación. Acá se tiene destrucción de la matriz ósea y es justamente el lado que presenta la sintomatología. En esta radiografía vemos inclusive zonas negras. ¿Qué significa el color negro en la radiografía? Aire. Se ha perdido a tal punto la matriz ósea que ya no hay nada, hay aire en su interior. Aquí no existe ni una molécula de calcio, por eso se ve de color blanco. Pero el resto del hueso ya está adoptando esta coloración más blanquecina por un proceso de remodelación ósea, ese que hemos indicado, que está siendo realizado de una manera desordenada, desorganizada y aumentada en tiempo. O sea, se está haciendo la remodelación ósea más rápido de lo normal, tratando de alguna manera de limitar el debilitamiento del hueso. Pero ¿qué ha ocasionado acá? Fíjense la línea articular
de la articulación de la articulación del ilíaco con el fémur. Comparemos con la del lado derecho. Esta articulación está normal, el espacio articular es normal. Acá en el lado izquierdo se ha perdido el espacio interarticular. Y el compromiso óseo no solamente es a nivel del acetábulo del ilíaco, sino también en parte ya de la cabeza del fémur. Este paciente recibió tratamiento con bifosfonatos, el risedronato, 30 miligramos que se da en una dosis. Ha recibido calcio, ha recibido vitamina D, con lo cual se logró una disminución de la fosfatasa alcalina de más de 2000 a 219, un valor completamente normal. Como toda patología crónica, amerita un control también crónico, control a largo plazo. Estos pacientes deben recibir un control médico por lo menos una vez cada 2 meses. El reporte de este caso clínico nos indica que a los 2 años de iniciar el tratamiento, la fosfatasa alcalina no sufrió variaciones, no se elevó a valores tan importantes. Y por lo tanto, el tratamiento con los bifosfonatos ha dado resultado. Cuando realizamos las radiografías óseas, podemos encontrar un signo típico que se llama el signo del algodón, sobre todo observable más a nivel de los huesos del cráneo. Fíjense esta radiografía del lado izquierdo. Vemos cómo la parte periférica de la bóveda craneana tiene esa imagen como copitos de nieve o como motitas de algodón, por eso se llama el signo del algodón. Este signo radiológico se presenta por la destrucción de la matriz ósea y por la esclerosis que ya se está formando por los depósitos de colágeno. En la imagen del lado derecho vemos el mismo signo del algodón, pero ya distribuido a nivel de la extremidad inferior. Toda la longitud del hueso de la tibia está con ese signo de el algodón. Parecen motitas de algodón, copitos de nieve, asemeja esas imágenes y se ve claramente la deformación, ¿no? Es típica la deformación con concavidad interna. Pacientes con otros huesos comprometidos, aquí vemos un antebrazo, este es el cúbito, y se ve claramente la deformación del cúbito, destrucción acá en la parte central con una imagen radiolúcida, lo cual indica pérdida de la matriz ósea, el aumento de diámetro del diámetro transversal que tiene el cúbito. También paciente que cursa con enfermedad de Paget, pero a nivel de antebrazo. Y en esta otra imagen del lado derecho vemos vértebras deformes. Inclusive acá hay una vértebra con un osteofito, un pico de loro, que se presenta a nivel de la cara anterior. Se observan, las vértebras han perdido esa típica forma de dados, de cubos. Se han deformado y obviamente esto va a producir compresión radicular a nivel de la disminución o por disminución del diámetro a nivel de los orificios de conjunción. ¿Y esto qué va a ocasionar? Sintomatológicamente dolor, parestes, calambres a nivel de extremidades superiores, porque estamos hablando de columna vertebral. Si este problema se presenta a nivel de columna lumbar, esta sintomatología estará referida a extremidades inferiores.